En el siguiente video tutorial vamos a explicar cómo es la simbología a utilizar en esta herramienta Cadecimu, que es un software de diseño y simulación. Acá tenemos un ejemplo de la forma de la elaboración de los circuitos. Uno es el circuito de control o maniobra y otro es el circuito de potencia. En el circuito de control que vemos en la parte izquierda, observaremos que este es del tipo unifilar, puede ser también bifilar, pero más que nada unifilar, es que un solo hilo, digamos, se vincula desde la línea en la parte superior hasta el neutro en la parte inferior izquierda, y todos los elementos que intervienen conforman una línea única hasta llegar a este destino. En la parte derecha tenemos lo que es el circuito de potencia, en la cual tenemos las líneas L1, L2 y L3 y la puesta a tierra, y vemos que es un circuito que no es unifilar, sino que puede contar ser bifilar, trifilar o tetrafilar. Estos son dos elementos necesarios para el funcionamiento. Estos dos circuitos comprenden la parte de maniobra, en la cual intervenimos mediante los pulsadores. Ahí vemos pulsador el verde, que permite encender el motor, y el rojo para apagarlo. Interactúan con el circuito de potencia que vemos a la derecha, en donde mediante distintos elementos que vamos a ver en otros videotutoriales, como los contactores, como los interruptores y demás, intervienen e interactúan entre sí ambos circuitos. Vamos a pasar a ver la simbología a utilizar. En primera instancia vamos a observar en la parte superior izquierda la simbología que tiene que ver con las líneas. La L, y vamos a ver que después tenemos L1, L2, L3 según lo que estemos requiriendo, indica la línea. N indica el neutro en un circuito, y aquí tenemos una línea con un neutro. Todo esto en las herramientas que vamos a ver de Cadecimu tenemos disponible. Aquí aparece el neutro además de la línea, y también una puesta a tierra. El siguiente es una simbología de una línea que a veces se denominan los libros RST, L1, L2 y L3, línea trifásica. Aquí hay una línea trifásica con una puesta a tierra, y por último una línea trifásica con puesta a tierra y neutro. En la parte inferior, en la segunda línea, tenemos la simbología para corriente continua, donde tenemos positivo y negativo. El siguiente símbolo corresponde a la fuente de voltaje para corriente continua. Esta corresponde al símbolo de masa o tierra. El siguiente símbolo es el indicador de los elementos luminosos. En algunas oportunidades encontramos en los tableros las luces rojas, verdes, amarillas. Son simbologías que vamos a utilizar para indicar si un motor está prendido, está apagado o alguna acción. Tenemos también los indicadores sonoros, en caso de tener que emitir un sonido si ocurre alguna situación. Más a la derecha tenemos el símbolo de diodo. Esto es una rectificación, en donde tenemos en la parte superior el ánodo y el cátodo en la parte inferior. Y así como esto,
en la parte inferior izquierda tenemos la parte de puente rectificador completo. Esto se suele hacer con los transformadores cuando tenemos que tener una corriente continua, entonces se utiliza este tipo de puente de rectificación. Aquí vemos una fuente de alimentación. En este caso se observa la simbología de corriente alterna y en esta parte de corriente continua. Aquí corresponde a una fuente trifásica donde tenemos 3 ingresos, 3 líneas y la salida. Aquí corresponde a un transformador monofásico y aquí a un transformador trifásico. En esta parte tenemos el símbolo de relé de estado sólido. Estos no tienen bobina, sino actúan con otros elementos electrónicos. Y lo mismo acá, un contactor también de estado sólido. En nuestro caso vamos a estar viendo lo que vemos aquí en la parte inferior izquierda. Lo que son las bobinas del contactor, vamos a estar utilizándolas. Fíjense que acá hay una anotación que dice en los circuitos de mando. Estas mediante bobinas interactúan y realizan acciones acorde a lo que vamos teniendo que hacer o lo que hacemos en los circuitos. Estos dos símbolos que vemos a continuación corresponden a temporizadores, en la cual tienen acciones. En este caso tienen acciones con retardo de conexión y esta con retardo a desconexión, y esta es combinada, sería la combinación de estas dos. Por último, este símbolo aquí corresponde a una electroválvula donde tenemos una acción, por ejemplo, de una bobina que aplica, interrumpe o deja pasar fluidos en un conducto. Esto puede ser para diferentes fines. Pasando a la siguiente simbología, vamos a ver en la parte superior izquierda lo que es un contacto auxiliar normalmente abierto, por eso es la NA. NA es de normalmente abierto, pero puede ser NO también por la sigla en inglés de Open. Entonces, aquí las numeraciones incluso identifican el normalmente abierto. Cuando tenemos 3 y 4, aquí corresponde a una apertura, y en este caso, que es un contacto auxiliar normalmente cerrado, tendremos un 1 y un 2. El 1 que está previamente corresponde a la cantidad de contactos que intervienen en el circuito. Aquí lo que sigue es un pulsador normalmente abierto. Los pulsadores son como los timbres. Una vez que realizamos la acción y soltamos dicho pulsador, vuelven a su estado original. En este caso un pulsador normalmente abierto y en este caso un pulsador normalmente cerrado. Lo que tenemos que tener en cuenta es los colores. El normalmente cerrado siempre se tiene que identificar con rojo, y el normalmente abierto puede tener más de un color, pero no el rojo. Esta es una combinación de ambos. Posee un contacto normalmente cerrado y uno abierto. Y aquí en la parte derecha observamos interruptores que son diferentes a los pulsadores, dado que el interruptor es como una llave de luz. Una vez que lo dejamos en una posición, esta queda en la misma. En este caso vemos un interruptor que está abierto, pero en cualquier momento podemos cerrarlo, y esta quedará permanentemente cerrado hasta que volvamos a presionar el contacto. Lo mismo con este de la derecha, que está normalmente cerrado y cambia su estado normalmente abierto. Hay una simbología muy parecida, que es la que vemos aquí a la izquierda, que es lo que es parada de emergencia, pero veremos que aquí tiene una simbología como de un hongo, en la cual es un contacto siempre cerrado y tiene su apertura cuando presionamos dicho botón.
Esto se usa para emergencia y en los tableros son botones grandes en los cuales podemos accionar ante una emergencia. Aquí lo que sigue son los finales de carrera que están abiertos y normalmente cerrados, o sea, normalmente abierto y normalmente cerrado. Estos interactúan en un circuito cuando tenemos una cinta donde hay algo que llega a su fin y tiene que parar algún mecanismo, lo podemos hacer con cualquiera de estos. Esta es una combinación de lo que son los anteriores. Aquí tenemos un elemento incorporado que tiene que ver con lo térmico. Esto interactúa en caso de temperatura, está normalmente abierto, pero si ocurre algo con respecto a una temperatura, el contacto se acciona, lo mismo pero en forma inversa, porque está normalmente cerrado y se abre el circuito, y este tiene una combinación de ambos. Tener en cuenta que en la parte acá del siguiente renglón tenemos uno muy parecido al normalmente abierto y normalmente cerrado, pero este tiene un punto en común donde, por ejemplo, podemos utilizarlo en un circuito cuando se acciona un contactor, pero cuando hay temperatura por sobrecalentamiento puede llegar a cambiar esta línea y conectarse con esta otra y encender una luz en rojo que indica que hay algún problema. Aquí tenemos toda una serie de llaves térmicas, sea unipolar, bipolar, tripolar o tetrapolar, que interactúan con sus contactos correspondientes dependiendo del tipo que tengamos. Estos dos son interruptores diferenciales, utilizados en el caso monofásico, y en este caso es un caso tetrapolar que podemos utilizar para motores. Aquí abajo es la simbología de fusible, y este es un seccionador con fusible. Este es de un solo portante y este es trifásico. Aquí tenemos la simbología de los contactores bipolares. Esto se usa nada más que para instalaciones domésticas, más que nada. Y esta sí es la simbología que vamos a estar utilizando, con simbología de contactos que son tripolar, y puede que podamos utilizar también el contacto tetrapolar, que en algunas ocasiones también se utilizan en conexiones monofásicas, donde actúan dos pares, digamos, de a dúo. En lo que vemos a continuación es un relevo térmico, en la cual el accionar por la temperatura puede cortar las líneas que intervienen aquí. En la parte inferior observaremos un motor, que es un motor monofásico, con las siglas de U1, B1 y la puesta a tierra. Después tenemos un motor monofásico con una conexión de arranque con un capacitor y otra bobina permanente. Después tenemos el motor trifásico con los 3 conectores y la puesta a tierra, y este aquí también es un motor trifásico, pero con 6 contactos en los que podemos hacer el arranque estrella triángulo y la puesta a tierra. Este último es un motor trifásico utilizado con las líneas monofásicas, donde se utiliza un capacitor para hacer un desfasaje. Esto es toda la simbología a utilizar en lo que son los circuitos de los motores, y en particular con KDSIM.